En esta ocasión retrocederemos a la tercera temporada de la serie Black Mirror y daremos un vistazo al capítulo titulado San Junípero. Resumiendo, este capítulo trata sobre una estructura informática a la cual se adhiere una conciencia para recrear ficciones en torno a los mejores años vividos por el sujeto que entra en esta estructura. Vista así la trama de esta historia, puede parecernos familiar a otros relatos producidos por la ciencia ficción. Por ejemplo, San Junípero guarda algunas relaciones de similaridad con Matrix. Eso lo podemos ver a través de algunos elementos. San Junípero puede definirse como una máquina que construye una realidad diferente al mundo material y concreto que conocemos. Asimismo, la Matrix es una máquina que produce un mundo ficticio. La realidad que se recrea en San Junípero es más agradable para el sujeto que la vive. Por otra parte, en la Matrix se muestra una realidad menos adversa para los protagonistas del relato. Ahora bien, ¿qué diferencia a San Junípero de nuestro relato de referencia? A diferencia de Matrix, San Junípero es una máquina que no solo produce la experiencia, también la perpetúa. En el capítulo que nos ocupa, San Junípero es una herramienta diseñada para recrear la experiencia de la eternidad en pacientes terminales o en difuntos. En esta estructura informática se otorga la posibilidad de una vida después de la muerte. El desarrollo tecnológico permite realizar ese sueño de inmortalidad que han guardado diferentes tradiciones culturales. La inmortalidad que se recrea en San Junípero es una eternidad agradable. Ya lo hemos mencionado. Esto quiere decir que se excluye la posibilidad de ese infierno que anuncia la tradición judeocristiana para aquellos que no se ajustan a la ley divina. Claro está, algunas de las escenas evocan un escenario similar al infierno, pero esa es una excepción teniendo en cuenta que este infierno no se produce por una amenaza, sino por la decisión del sujeto consciente de recrear experiencias escabrosas y llenas de goce. Si se examina desde una óptica tradicional, advertimos que San Junípero ofrece una entrada al cielo. Sintetizando lo anterior, podemos decir que San Junípero, además de ser una máquina, es un plano trascendente. La vida conforme a un ideal no se realizaría en un plano inmanente o sensible. Esta máquina ofrece la aproximación a esa suerte de eidos platónico donde se capta la verdad de las cosas. El desarrollo de las fuerzas productivas permite la libertad de la psique, su salida de esa prisión corporal que puede agobiar en los últimos años. San Junípero permite superar aquellas limitaciones que tiene el mundo de las cosas sensibles, y así, captar la forma imperecedera a partir de la cual se derivan las formas decadentes de existencia. Dicho esto, podemos analizar la estructura ontológica de San Junípero. ¿Qué hay en San Junípero? Un bar en una ciudad moderna. Esa es la primera imagen que vemos de San Junípero. Pero ¿cómo se constituye esa imagen? ¿Por qué viene ese entorno a la experiencia del sujeto? La narrativa nos da a entender que esos lugares han sido evocados de tiempos lejanos. Muchas veces evocamos un lugar lejano a partir del recuerdo que tenemos. Por ejemplo, construimos una idea de la escuela a partir de su recuerdo. Los lugares que reproducen la experiencia de San Junípero son sacados de la memoria. Probablemente esa casa que vemos no haya existido en un lugar concreto. Sin embargo, esa casa representa una casa de los 80. Esa es una idea de casa, excluida de todos los accidentes y variaciones que pueda tener una casa material. En su diálogo titulado Fedón, Platón expone el argumento de la reminiscencia a partir de las palabras de los participantes del coloquio. En dicho diálogo, Sócrates plantea que si podemos captar relaciones de semejanza en las cosas, o bien las diferencias en las semejanzas, ello implica que poseíamos la idea antes de poderla captar mediante los sentidos. De esta manera, la percepción sensible es solo una vía para recuperar o recordar la idea. Esto quiere decir que una aproximación de la idea puede obtenerse por el recuerdo que de ella se tiene. Esta existencia decadente evoca el recuerdo de lo imperecedero. Es posible que la psique haya contemplado la verdad de las cosas antes de adentrarse en la experiencia sensible. De acuerdo a lo planteado en el diálogo platónico, podemos decir en pocas palabras que conocer es recordar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Sócrates en todo esto? Primero, Sócrates expone el argumento de la reminiscencia en un contexto en el cual sus interlocutores cuestionan la inmortalidad del alma. Segundo, la reminiscencia da acceso a la verdad, aquello que la psique puede contemplar. En relación con el capítulo que nos ocupa, el mundo de la simulación en San Junípero se presenta al sujeto como el mundo de sus mejores años. Como hemos mencionado, esto quiere decir que la simulación se elabora a partir de los recuerdos. Y el recuerdo le da acceso a la idea. Teniendo esto en cuenta, en San Junípero vemos un mundo de ideas.
En los diálogos platónicos, la psique no es propiamente una idea, pero sí puede percibir o captar la idea si es liberada de la prisión del cuerpo. Una vez que el paciente deja de vivir en el mundo de la experiencia sensible, puede captar la realidad de San Junípero. Cuando Yorkie muere, le propone a su pareja vivir en San Junípero, le dice que lo que tiene enfrente suyo es real. Es aquí donde el relato llega al problema de la tercera píldora. Recordemos por un instante lo acontecido en Matrix. Morfeo le da dos opciones a su interlocutor. Una píldora para salir de la Matrix, o una píldora para vivir en el mundo que percibe como real. O bien realidad, o bien ficción. Estas dos opciones son excluyentes. Cuando Yorkie le propone a su pareja vivir en San Junípero, no está limitando su propuesta a dos opciones. En su guía perversa del cine, Slavoj Zizek plantea este problema en relación con Matrix. En su análisis afirma que la elección entre las dos píldoras no es realmente una elección entre ilusión y realidad, porque la realidad se sostiene a partir de las coordenadas simbólicas que la estructuran. Si perdés esas coordenadas, perdés la realidad. El planteamiento de las alternativas en Matrix supone una auténtica separación entre la ficción y la realidad. Pero teniendo en cuenta la dependencia de estas esferas, nos damos cuenta que es imposible separar una de otra. Así, el autor de la guía de cine propone una tercera píldora. Esta píldora no consiste en revelar la realidad detrás de una ficción. Por el contrario, se trata de captar la realidad en la misma ficción. Si la Matrix sostiene la realidad, se trata de ver lo que hay de real en la Matrix. No estoy seguro, pero en el diálogo platónico tal parece que la idea excluye la experiencia sensible. De acuerdo con el mito socrático, acceder a la verdad es salir de una caverna oscura, donde solo se perciben sombras y no la luz. Viéndolo de esa manera, la tercera píldora no es una salida de la caverna. No se trata de escoger entre la luz y la sombra, o entre la realidad y la ficción. Toda realidad depende de una ficción que la organice. Por ejemplo, la experiencia de la Navidad depende de una dimensión simbólica como el mito de Santa Claus, o el mito de un niño nacido en Belén. El sujeto que vive la Navidad sabe de las ficciones que intervienen en esta experiencia. Y sin embargo sabe que sin esta dimensión simbólica no es posible vivir algo como la Navidad. Y sin embargo sabe que es algo real. No se puede despojar a la Navidad de esas ficciones. De esta manera, San Junípero es tan real como cualquier experiencia concreta que se nos pueda ocurrir. Ese plano trascendente es tan real como la inmanencia de la enfermedad decadente. La verdad de las cosas no es algo autónomo, depende de experiencias, relatos, incluso mitos, recuerdos, etc. Yorkie no le propone a su pareja salir de la caverna o tomar la píldora azul. Yorkie no nos invita a vivir ese idos abstraído de lo sensible. Esta persona quiere vivir de la misma manera que lo hizo en el planeta Tierra. Ella quiere ser real en esa máquina. O dicho de otra manera, captar lo real en esa máquina de construir ficciones. Por esta razón pienso que este ha sido uno de los capítulos más valorados, donde el espectador ha presenciado un final diferente a los finales trágicos por los que se caracteriza esta serie. Eso es todo. Hasta la próxima.